Bienvenidos a la segunda parte de la serie de videos sobre los números reales. En la primera quisimos dar una idea muy básica de cuáles son los conjuntos numéricos que forman el conjunto de los números reales, algunas interpretaciones, algunas reflexiones al respecto que están en todo lado, en muchas carreras, en muchas profesiones, en mucho que hacemos cotidianamente. Y ahora en esta queremos hablar sobre las operaciones, sobre las propiedades, un poco de la adición, de la multiplicación y también de la suma y de la división, para que a partir de esto tengamos buenas bases para afrontar un curso de matemáticas en cualquier carrera universitaria. Bienvenidos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las operaciones con los números reales. Recordemos que los números reales es la unión del conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales. Y si vamos a hablar de las operaciones, la primera operación que vamos a hablar es la operación de la adición, que es lo que estoy escribiendo en este momento. Y cuando sumamos, entonces la operación de la adición es binaria. ¿Qué quiere decir binaria? Que se necesitan dos cosas para sumar, dos elementos, dos números reales. Y además, cuando estoy sumando dos números reales, me va a dar un tercer número que también es real. Eso es importante. Esa es una operación que se llama la operación clausurativa. ¿Qué quiere decir eso? La suma está cerrada en los números reales. Cualquier par de números reales que tomemos y sumemos nos va a dar un número real. Puede parecer sencillo o ustedes dicen, pues sí, eso es lógico, pero no siempre es así. En algunas operaciones no se tiene que son cerradas. Por ejemplo, en los enteros, si escogemos dos enteros y los dividimos, la división no siempre da un número entero. Entonces no es cerrada esa operación de dividir dos números enteros. En los naturales, si escogemos dos naturales y los restamos, esa operación no me da un número natural. Entonces, aunque suene lógico que la suma en los reales es clausurativa, es cerrada, entonces no siempre lo es. Pero bueno, para nosotros en los números reales sí, con cualquier número real que le sumemos a otro número real, va a dar un número real. ¿Y cómo funciona en la representación de la recta eso de la suma? Escojamos enteros. Supongamos que yo quiero entender con la recta numérica esta suma. Entonces, la operación de la suma nos dice, pares en el primer sumando, que es negativo 4, y mire el segundo sumando y coja hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de su signo. Como el 3 es positivo, entonces negativo 4 más 3 es correr 3 unidades a la derecha y fíjense que paramos en el negativo 1. Entonces la idea de la recta numérica, del orden de los números, es porque la suma la podemos ver de esa manera. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que estamos en el 2 y le vamos a sumar negativo 5. Entonces nos ubicamos en el 2, nos ubicamos acá y le vamos a sumar negativo 5, o sea que tenemos que ir hacia la izquierda 4, 5 unidades. Y miren que paramos en el negativo 3. La suma, hablando de la representación en la recta, se puede entender de esta manera. Y funciona con cualquier número real. 0.3 más negativo 7.2. No es tan fácil verlo porque no estoy trabajando con cantidades enteras, pero si nos ubicáramos en 0.3, aproximadamente por acá, y nos dice más negativo 7.2, quiere decir que tenemos que correr negativo 7.2 unidades a la izquierda. Y bueno, lo que nos dé eso es en donde pararíamos. Creo que sería un poco más a la izquierda. Pero también funciona
con decimales, funciona con los números naturales, con los enteros, con los irracionales. Siempre la idea es la misma en la suma. ¿Qué propiedades tiene la suma? En la suma tenemos la que ya mencionamos, la propiedad clausurativa, o sea, cerrada. También tenemos la propiedad conmutativa. Conmutativa viene de la palabra o el verbo conmutar, que quiere decir intercambiar. Es decir, que cuando estamos sumando, no importa el orden en que trabajemos la suma. Miren que acá esto es negativo 4 y entonces hacemos el cambio, negativo 4 y 3, entonces el cambio quedaría 3 más negativo 4. Y la respuesta es la misma. Eso es conmutar. En el video anterior habíamos hablado de algo importante en la suma, que es la existencia de alguien que se llama el elemento neutro aditivo. Entonces vamos a poner acá elemento neutro aditivo. Y en nuestro caso, el elemento neutro aditivo es el 0. Eso tiene una propiedad. No importa el número, si le sumamos el 0, no va a cambiar. Cualquier número más 0 es ese número, no cambia. Eso es el elemento neutro. Otra propiedad en los números reales con la suma es la asociativa. Entonces, bueno, yo creo que acá lo mejor también es ir poniéndole los nombres a lo que estamos hablando. Entonces esta era la clausurativa, esta es la conmutativa, esta sí se llama elemento neutro. Y acá está, esta es elemento neutro. Y ahora estábamos hablando de la asociativa. Estos nombres vienen, pues, es de las palabras que la componen. Asociar. ¿Qué quiere decir? Podemos asociar en una suma los elementos como queramos. Es sencillo verlo cuando tenemos las operaciones. Si quisiéramos hacer esta operación, entonces tenemos que pensar en, yo no puedo hacer los 4 al tiempo, tengo que llevar un orden. Algunos nos gusta, por ejemplo, sumar los que son negativos, sumar los que son positivos primero. Esto daría 3 más negativo 8 y después ahí sí operar esos dos que quedaron. Pero miren que la operación se hace de 2 en 2 porque la adición es binaria. Necesitamos dos elementos para realizar la adición. Entonces, si tenemos 4, tenemos que hacerlo de 2 en 2 hasta que se va simplificando y nos quedan los últimos dos, que en este caso sería 3 más negativo 8 y a negativo 5. Si ustedes quieren, pueden probar otras asociaciones. El 1 con el negativo 3, el 2 con el negativo 5 y lo que da se opera y deberíamos de llegar a la misma respuesta. Ustedes están viendo que aquí yo siempre pongo números enteros, pero podemos trabajar con los números decimales, podemos trabajar con los números fraccionarios y las operaciones se van a cumplir. Podemos trabajar con los números irracionales y las operaciones se van a cumplir. Aquí cuando estoy combinando diferentes tipos de números, pues la respuesta no va a ser del todo exacta. O sea, yo no puedo dar una respuesta exacta a este ejercicio. Si yo quisiera dar una respuesta exacta a esta expresión, esta sería la respuesta exacta a esa expresión. Hagamos una más sencilla. Pongamos 1/2 más pi. Si yo quisiera una respuesta exacta a esto, la respuesta exacta es 1/2 más pi. Es decir, no hay una representación decimal o un número o un solo número que represente esa adición, porque el 1/2 es 0.5 y pi tiene una cola infinita decimal y no los vamos a poder unir en un solo número exacto. Lo que hacemos acá es hablar de aproximaciones. Y entonces uno acá podría hacer una aproximación, yo creo que sería 3.641, por ejemplo. Y acá uno habla de aproximaciones. Cuando uno suma números reales, generalmente depende de los números, si tienen decimales, si son irracionales, uno habla de aproximaciones.
Y es importante entender las aproximaciones porque cuando estamos trabajando en hojas de cálculo, como por ejemplo Excel, nosotros tenemos que entender lo que le estamos diciendo a Excel o podemos caer en errores. Supongamos lo siguiente: un tercio más un tercio más un tercio es 3 tercios, que simplificado es 1. Excel lo sabe. Si yo aquí pongo un tercio, él inmediatamente va a intentar hacer la suma. O sea, ahí me está diciendo un tercio en notación decimal aproximadamente es 0.333. Aproximadamente porque un tercio tiene notación decimal infinita. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí nosotros decidimos poner más decimales, fíjense que siempre va a tener 3. Para Excel, hasta, no sé, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, hasta 15 cifras decimales es su forma de aproximar. Él no puede aproximar más en este tipo de números. Entonces miren que después pone ceros. No es verdad. Matemáticamente no es que ahí después del 15avo 3 vengan ceros. Siempre en el un tercio, siempre va a quedar ese 3 sobrando infinitamente. Pero miren que Excel no lo trabaja así. Excel lo trabaja hasta 15 cifras decimales. Listo. Bueno, igual quitémosle todas esas cifras decimales. Y volvamos a poner un tercio y volvamos a poner un tercio. O sea, acá tengo en estas 3 celdas un tercio, un tercio, un tercio. Y digámosle a Excel que sume estas 3. Y él va a decir la respuesta es 1. La respuesta es 1 porque él trabaja con 15 cifras decimales. Y cuando hace la aproximación le da 0.999 con muchos 9 y hace esa aproximación y dice eso es 1. Aquí viene este cuento. Si nosotros trabajamos con aproximaciones, pero no le escribimos, acá lo estoy aproximando a 3, pero miren que él sabe que esto es una cola de 15 cifras, solo que está poniendo 3 y su suma es 1. Pero si nosotros cometemos el error de, en lugar de poner un tercio, poner 0.333, 0.333, 0.333, como una aproximación en Excel, pero escrito nosotros con solo 3 cifras decimales, miren que cambia el número, 0.999. De pronto ustedes dicen 1 y 0.999 es muy cercanos, y puede que sí, pero en muchos contextos no. Cuando por ejemplo estamos haciendo compras, no sé, acciones, monedas, estamos haciendo cosas con miles de millones de pesos, por ejemplo, esto puede cambiar un montón. Vamos a decir que a esto lo vamos a multiplicar por 52 millones por esta cantidad. Estos son millones, digámosle que son una cantidad de millones y quitémosle las cifras decimales. Listo. Eso serían 520 millones. Y cuando hago la multiplicación de este por este, miren que hay 1.000.000, bueno, de hecho son como 200, como 500.000 pesos de diferencia, porque esto no es 1. Y cuando no es 1, entonces es muy posible que si multiplico por cantidades muy grandes haya una variación. Hay casi 500.000 pesos de diferencia en hacer la multiplicación de 520 millones por esta cantidad por 1, que no le va a hacer nada. Y si miramos esta diferencia, miren que esa aproximación que hicimos nos da un error de 520.000. Si estamos trabajando en pesos. Si aquí mejoramos la aproximación, ahora pongo 5, 0.3, perdón, 0.333, 0.3333, el error disminuye, pero aún hay error. Y entonces este cuento viene a que tenemos que ser conscientes de que los números fraccionarios o los números irracionales, hojas de cálculo, programas matemáticos, calculadoras, los trabajan como una aproximación decimal. Si aquí ponemos un tercio, y aquí también ponemos un tercio, y aquí también un tercio, miren que ahí ya no hay error. Ya Excel trabaja con 15 cifras decimales y
es tan buena esa aproximación que ya van a ser iguales las cantidades y no va a haber error. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y cuando estamos hablando de, cancelemos acá, cerremos, de la adición, pues siempre la sugerencia es, siempre trabaje con las cantidades exactas. Es decir, evite cambiar el 1/3 por 0.3, que es una aproximación muy mala, o 0.33, que es mucho mejor, pero que sigue siendo una aproximación, porque cuando uno aproxima, entonces va a tener también resultados aproximados, y de pronto eso, si son muchas operaciones, se aleja mucho de la realidad. Evitemos aproximar, o aproximamos solo al final. Eso es una buena idea también. Bueno, entonces esta era la primera cosa que yo quería que ustedes vieran con la suma. La suma tiene unas operaciones importantes, unas propiedades importantes, y esas propiedades, si las conocemos, las podemos aplicar. Por ejemplo, si tenemos una base de datos, tenemos que saber que es lo mismo decirle que sume estos tres de esta manera, o por ejemplo, utilizar la operación suma, porque acá en la operación suma no hay orden en los sumandos. Cuando le digo sume de esta manera, él no le interesa el orden de los sumandos. Y es importante para nosotros saber que el orden en los sumandos no altera el resultado. Cosas básicas como Excel lo sabe, y nosotros tenemos que saber cómo hacerlo. Y lo mismo la asociativa, y lo mismo el elemento neutro, y pues la primera, que es la operación de cerrada. Ahora, con respecto a la resta, lo vamos a poner aquí en azul. Nos parece supremamente importante reflexionar en que la resta no es una operación como tal, sino que al contrario, cuando se escribe A menos B, se puede entender como una suma. Es supremamente importante esta parte. Entonces, si quieren, pausen, digieran lo que acabo de decir, y vuelven y dicen, bueno, ahora sí explíqueme eso, porque es que es así. ¿Estamos listos? La resta es una suma, o sea, se puede definir como una suma. No es que sea la suma de esos dos números, obviamente no. Si tenemos 3 menos 1, que sabemos que es 2, no es lo mismo que 3 más 1. No es la suma de ellos dos, pero se puede definir como una suma del primer sumando más el opuesto del segundo. Y esto abre una ventaja muy grande para quienes lo sabemos. Lo que acabo de escribir en esta operación de la derecha se puede escribir como el primer sumando 3 más el opuesto de 1, negativo 1. Y esto no va a cambiar el resultado, va a ser 2. Pero ¿por qué abre una ventana, o por qué es una herramienta muy fuerte? De pronto en operaciones sencillas con los números como tales no se vea su importancia, pero, de hecho esto no lo quiero borrar, pero más adelante, cuando uno tiene un trabajo más avanzado en matemáticas, vienen herramientas como productos notables, vienen herramientas como factorización, y estamos trabajando con expresiones algebraicas, es decir, con cantidades generales en vez de números. Si nosotros acá entendemos que la suma es una resta, al revés, que la resta se puede definir como una suma, entonces estos productos notables se pueden escribir de esta manera, o esta factorización se puede escribir de esta manera, y nos va a facilitar la vida entender ciertos atajos o ciertas propiedades que más adelante se utilizan. Entonces, entender que la resta se puede definir como una suma nos ayuda muchísimo. Además, no quería borrarlo de arriba porque la resta en sí no es conmutativa. 3 menos 1 es diferente a cambiar el orden 1 menos 3. 1 menos 3 da negativo 2. Es decir, 3 menos 1 es diferente a 1 menos 3. No se conmuta como en la suma. Pero cuando logramos definir la resta como una suma y tenemos ahora 3 más negativo 1, ahí sí puedo conmutar. Sería negativo 1 más 3
y nos va a dar lo mismo, nos va a dar 2. Entonces la resta no conmuta, pero si la vemos como una suma, cambiando el segundo, sumando por el opuesto, va a funcionar todas las operaciones y todas las propiedades que estamos trabajando acá. Entonces, importante, ojalá en adelante puedan ver todas las restas como una suma. Y en el momento que tengamos muchas operaciones, sin importar cuáles sean, entonces podamos trabajar esto primero con las propiedades y segundo cambiando las restas como suma. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo decir acá 1/3 más 2/5 más negativo 2 más 3/5 más negativo 3 más, y la última es tramposa porque es el opuesto de 2 y el opuesto de 2 es 2. Entonces lo de arriba que tiene restas se puede escribir abajo como solo sumas, y acá, bueno, ya eso depende de cada uno como quiera hacerlo. Yo puedo operar estos dos primero que tienen el mismo denominador, daría 5/5. Voy a dejar el 1/3 solito y después comienzo menos 2 menos 3 da menos 5 más 2. Entonces ahí hice algunas operaciones de parejitas. Después 5/5 es 1, entonces quedaría 1 más 1/3 menos 5 más 2 da menos 3, y ahora puedo hacer esos dos, entonces quedaría negativo 2 más 1/3. Y cuando tengamos que hacer operaciones de fraccionarios a mano, lo que podemos hacer es intentar que los fraccionarios tengan el mismo denominador, amplificando. Eso de pronto, si ustedes escriben ahí en los comentarios que necesitan un poco más de refuerzo con operaciones con fraccionarios, las sumas, las restas, las multiplicaciones, entonces se puede hacer un videíto específicamente de eso, porque pues acá se acumulan muchas cosas y esto lo alargaría bastante. Entonces, si quieren, en los comentarios pueden decirlo y lo podemos programar y lo podemos hacer. Y entonces acá la idea detrás de esto es escribir el menos 2 como una fracción que tenga el mismo denominador que el 1/3. Entonces miren que menos 2 se puede escribir como menos 6/3, porque si se simplifica menos 6/3 va a menos 2. Y entonces al operar estas dos quedaría menos 5/3. Esta última fracción que dio como resultado de esta operación de arriba, se puede escribir o generalmente se recomienda escribirla en lugar de menos 5 sobre 3, escribirla como negativo 5/3. Y acá vienen unos truquitos importantes cuando estemos escribiendo expresiones matemáticas. Esto se ve feo. De hecho, en la escritura o en la literatura matemática generalmente no se ven estas fracciones así. Generalmente se ven de esta manera. Y esto se debe a que si tenemos una división de un número negativo con un número positivo, esa división va a dar negativa. Eso es lo que esa propiedad que estoy escribiendo allá es la que nos garantiza que yo puedo escribir negativo 5/3 como negativo y la fracción 5/3. De hecho, si en algún momento nos diera el denominador negativo, por ejemplo, 2 sobre negativo 3, por alguna razón llegamos a esto, lo podemos escribir como negativo 2/3. Lo que no podemos hacer es, si tenemos negativo arriba y negativo abajo, o sea, una fracción en donde el denominador es negativo y el numerador también, no podemos decir que esa fracción es negativa, porque cuando estamos dividiendo dos elementos negativos, esa división va a dar positiva. ¿Cómo así? Me alegro que pregunten. Menos 2 sobre menos 5 se puede escribir como, o se debería escribir como 2/5. Listo. Entonces aquí viene la primera idea detrás de las operaciones de los números reales. Tenemos unas propiedades, cualquier programa, Excel, las hojas de cálculo de Google, programas matemáticos, calculadoras e incluso los navegadores conocen estas propiedades. Y entonces uno puede o uno debería saber
cómo utilizarlas para su beneficio. Cuando estoy trabajando en Excel, si uno conoce esas propiedades, se puede evitar o puede trabajar de manera mucho más avanzada. Y cuando estamos escribiendo, porque muchas veces, pues cuando estamos en nuestra carrera, vamos a tener que escribir expresiones matemáticas, quizás para un trabajo de grado, quizás para un proyecto de investigación, quizás para una publicación en una revista de diferentes índoles, pues tenemos que saber escribir bien, tenemos que saber cómo se escriben las operaciones, cómo se demuestran esas cosas. Bueno, ahora podemos avanzar un poco más rápido con respecto a la multiplicación, los reales con la multiplicación. En la multiplicación las propiedades son muy similares, entonces cuando tenemos dos elementos clausurativa y los multiplicamos, nos da un elemento real. O sea que también, igual que la suma, es cerrada para la multiplicación. Cualquier multiplicación de dos números reales es un número real. Dentro de las operaciones que vimos arriba, la conmutativa también se cumple. Es decir, si multiplicamos dos elementos reales, dos números reales, no cambia el orden. Perdón, si cambiamos el orden de la multiplicación, no cambia el resultado. No importa cómo los multipliquemos. Tampoco importa cómo los asociemos. Entonces ahí viene la asociativa. No importa la cantidad de factores que tengamos, nosotros podemos agruparlos como queramos para realizar la multiplicación y el orden en que lo agrupemos no va a cambiar el resultado. También está el elemento neutro. A diferencia de la multiplicación, de la suma, en la multiplicación el elemento neutro es el 1. ¿Qué quiere decir eso? Cuando multiplicamos el 1 por cualquier número real o un número real por el 1, pongámoslo así en paréntesis, nos da el mismo número real. No pongo los paréntesis porque me gusten o porque los pongo agrede. La multiplicación se puede escribir de muchas maneras. Uno puede escribir, por ejemplo, 2 por 3. Generalmente esto no es buena idea porque en temas más avanzados eso se puede confundir con una x de una variable y puede ser problemático porque quiero una multiplicación pero estoy expresándolo de otra manera. Uno generalmente no escribe la x para la multiplicación. Lo que puede hacer es poner los elementos entre paréntesis. Cuando no hay nada entre paréntesis, se entiende que es una multiplicación. O también se suele poner un puntico entre los elementos, entre los números, para expresar multiplicación. Entonces miren que la multiplicación se puede expresar de varias maneras, incluso sin poner ningún símbolo. Por eso es que lo escribo de esta manera y por eso es que lo escribo de esta manera, para que se den cuenta que no importa y que uno lo puede leer como mejor le convenga. Ahora que estamos aquí hablando de las operaciones de los reales, olvidé una que sí se trabajó en el video anterior de los números naturales, que la voy a escribir. Esta, acuérdense del opuesto aditivo. Todo número real tiene un opuesto que al sumarse da 0. Es súper importante porque nos permite más adelante, cuando trabajemos en ecuaciones, poder resolver ecuaciones. Opuesto aditivo. Ese lo vimos en el anterior video, pero olvidé ponerlo acá, entonces ahí me devolví. En la multiplicación también hay un opuesto, pero se llama inverso el recíproco, elemento recíproco. Y entonces este es muy importante porque nos dice, para cualquier número que usted tenga real, existe alguien que se llama el inverso, tal que la multiplicación da el elemento neutro.
Esa es la importancia de los elementos neutros. Los elementos neutros, además de que cuando opero con elemento neutro no me hace nada, también hacen que cualquier número real tenga a alguien que al operarse da el elemento neutro. Algunos ejemplos sencillos. Cuando multiplicamos al 3 por el 1/3, nos da 1, elemento neutro. Multiplicamos al menos 0.3 por negativo 1 sobre 0.3, eso va a dar 1. Tenemos 2pi, y entonces a 2pi lo tenemos que multiplicar por 1 sobre 2pi para que dé 1. La fracción negativo 5 cuartos. A la fracción negativo 5 cuartos la multiplicamos por la fracción negativo 4 quintos y esto da 1. Entonces cualquier número real, sin importar cuál sea, tiene un inverso. Y eso es importante en el momento de resolver ecuaciones. Cuando tengamos que resolver ecuaciones o plantear ecuaciones, el opuesto aditivo para la suma y el inverso multiplicativo para la multiplicación nos ayudan muchísimo a poder justificar por qué una ecuación se resuelve de alguna manera. Ok, una última operación en los números reales se llama la distributiva. Y la distributiva, además, pues necesita dos operaciones, de hecho. La distributiva es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Esta operación es fundamental porque nos une las dos operaciones. Perdón, esta propiedad es fundamental porque nos une las dos operaciones. La propiedad distributiva dice que cuando uno tiene una multiplicación de dos elementos que se están sumando, se puede distribuir. Entonces la multiplicación se distribuye en los dos elementos y esos productos se suman. De aquí nace una parte que se tiene que estudiar en los cursos de matemáticas básicas que llaman la factorización o también expandir expresiones algebraicas. De aquí, de la propiedad distributiva, es que esa es la base para esos temas que nos sirven mucho más adelante en funciones, cuando uno está trabajando derivadas, cuando uno está trabajando elementos más avanzados, incluso en matrices. Estas propiedades son muy importantes, entonces por eso es que hay que tenerlas muy claras. Esta propiedad también tiene una función en Excel. De pronto, ahí como dato curioso para que ustedes lo busquen, para que ustedes vean que si uno tuviera un número en una casilla y acá varios, hay una propiedad que hace esta multiplicación. Y también pues hay otros tipos de multiplicaciones que Excel hace basado en las operaciones de los números reales. Finalmente, para terminar este video, vamos a hablar de la división. Y de la misma manera como hablamos de la resta, que se puede definir como una suma, la división de dos números también se puede definir como una multiplicación. Si uno domina estas dos definiciones, la de la resta que ya la vimos y la de la división, va a tener unas ventajas muy grandes en gente que no. ¿Cómo se puede definir la división como una multiplicación? Entonces el primero queda igual y vamos a multiplicar por el inverso del segundo. Entonces miren que la división se puede definir como una multiplicación y nos puede ayudar mucho a factorizar, a derivar, a integrar, a estudiar funciones, cuando tengamos que estudiar con matrices. Depende de nuestras ramas, de nuestra profesión, vamos a tener diferentes materias de matemáticas. Y esta operación se utiliza porque son como los bases, como los anales para poder trabajar más adelante. Y es supremamente útil e importante. Esto también se puede escribir como A sobre B, que es la forma de las fracciones. Una división se puede representar como una fracción, siempre y cuando el denominador no sea 0. Un ejemplo sencillo de esto. Negativo 3 dividido 2. Eso se puede ver como negativo 3
multiplicado por 1/2, y eso se puede escribir como negativo 3/2. Es decir, negativo 3 dividido 2 se puede escribir como negativo 3/2. Negativo 3pi dividido 12pi. Voy a poner paréntesis para que no se confundan las operaciones. Eso se puede escribir como negativo 3pi dividido 1 sobre 12pi, que a su vez se puede escribir como negativo 3pi sobre 12pi. Se pueden cancelar estos dos factores y 3 sobre 12 es 1/4. Entonces la respuesta es negativo 1/4. Y un último ejemplo. Negativo 3/5 dividido negativo 6/20. Pongamos acá 9/20. Esto se puede escribir como negativo 3/5, y el inverso multiplicativo de negativo 9/20 es negativo 20 sobre 9. Y acá, de nuevo, no se profundiza mucho en las operaciones, pero si ustedes necesitan reforzar cómo multiplicar, cómo sumar fracciones, coméntenlo, pónganlo ahí en los comentarios en la parte de abajo, y pues nosotros haríamos un video solamente de multiplicar, de sumar, de cositas muy básicas que se necesitan para poder avanzar. Si es una falencia, si es algo que no recordamos, pues lo tenemos que estudiar, y con mucho gusto podemos trabajar en esos videos. Aquí entonces la respuesta sería esta multiplicación, dos números negativos al multiplicar da positivo, entonces da 3 por 20 sobre 5 por 9, y antes de multiplicar podemos simplificar: quinta de 5, quinta de 20, tercera y tercera, para que la respuesta nos da, arriba va a dar 4 y abajo va a dar 3. Y esto es lo mismo que haber hecho 60 sobre 45, porque 3 por 20 da 60, 5 por 9 da 45, y comenzar a simplificar. ¿Qué podemos sacar acá? Podemos sacar quinta, que creo que da 12, quinta, que da 9, tercera, para que nos dé 4, y tercera, para que dé 3, y vamos a llegar al mismo resultado, solo que de manera más sencilla. Bueno, finalizando con este video, entonces lo que queríamos justamente era explicar las operaciones, que ustedes entiendan la importancia. De pronto en un video ya no es que ya lo sepamos y ya lo vamos a manejar al pie, al derecho y al revés, pero es un comienzo. Ojalá que en el transcurso de su carrera, de su desarrollo profesional, en esas materias que tienen alguna base matemática, pues pueda utilizar esto, y a medida que se va utilizando se va reforzando y se va asimilando mejor. Eso era todo lo que queríamos en este video. Si les gustó, les agradecemos el like. Si quieren, suscríbanse para estar atentos de los próximos videos, y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.